Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos en esta hermosa mañana a la casa de oración que Dios nos permite. Vamos a reflexionar bajo un tema, la obra de Jesucristo para la humanidad. El día de ayer estudiamos cómo recibir el perdón de Dios. Y qué bueno es Dios que nos habla al corazón. Hoy vamos a hablar la obra de Jesucristo para la humanidad. En los tiempos nosotros hemos visto de personas importantes sobre la faz de la tierra que han dejado obras magistrales, que desde hace muchos tiempos han sido admiradas. Hablamos, hermanos, antes decían que eran las 7 maravillas del mundo y daban ciertos países y que eran esas 7 maravillas hechas por los hombres. Y era una obra de arte, hermanos, era una inteligencia que Dios les había permitido. Y todo eso ha sido de admiración. Y aquellos que de alguna u otra forma fuimos a estudiar, nos metieron en la cabeza que las teníamos que aprender y las aprendimos, ¿verdad? Y hablaban, hermanos, de la Gran Muralla China como una obra grande. Esa obra que esos hombres, ese imperio pudo construir. Y a la mirada, hermano, dice que se ve desde las alturas la Gran Muralla China, que estaba ejemplificada como las 7 maravillas del mundo. Y hablaban también de los jardines colgantes de Babilonia, otra obra maravillosa, que admirada por muchos. Pero hermanos, pero pocas veces nosotros admiramos la obra que Jesucristo ha hecho por la humanidad. Eso muchas veces no se dice, porque creemos que es un mito. Por eso no se dice, porque usted y yo no lo vimos clavado en la cruz. Y posiblemente decimos que los libros aguantan con lo que les ponen. Si así dijéramos de los libros de matemática, estaríamos cortos para seguir hablando. Pero sí le creemos a los libros de matemática. Sí le creemos. Creemos que 2 por 2 son 4. Pero no creemos que Jesucristo muchas veces murió en la cruz de Calvario. Y es una obra grande que tenemos que creer. Entonces la Biblia nos enseña tantas cosas que nosotros muchas veces dejamos pasar por alto. Y hay una obra grande, hermanos, en estos países donde estamos. Hay obras grandes que las visitamos. Hoy son como museos, ¿sí o no? Y los vamos a meter. Los ponemos unas selfies en esos lugares. ¿Sí o no? Sí lo hacemos. Y admiramos esas obras. Y decimos, el castillo de fulano de tal, el castillo del conde. Y hablamos de los príncipes. Y son obras que están ahí. Están en ruinas. Pero aún las seguimos admirando, aún estando en ruinas. La cruz del Calvario nunca ha estado en ruinas, porque lleva la salvación suya y la salvación mía. Pero muchas veces eso lo ignoramos. Y si visitamos, hacemos colas, hermanos, para visitar lugares emblemáticos en este país. Y qué bueno lo que lo podemos hacer, háganlo. No está prohibido, ni es pecado. Pero pecado fuera olvidar la obra que Jesucristo ha hecho por la humanidad. Eso sí es grave. Y podemos seguir de historia y de todas las cosas. Pero la Biblia manifiesta que no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en entender y conocer quién es Dios. Hay un libro que yo leí hace mucho que decía que el mayor triunfo del hombre es conquistar su propio cerebro. Yo creo que no. El mayor triunfo del hombre es conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Podemos saber tantas cosas. Hermano, vamos a hablar la obra de Jesucristo para la humanidad. Efesios capítulo 1, verso 7. La obra de Jesucristo para la humanidad. Vamos a entrar y desarrollar este tema. El día de ayer vimos con exactitud, hermanos, cómo recibir el perdón de Dios. Y vimos que los pasos que tenemos que hacer a la luz de la palabra. Así como lo van enseñando, hermanos, a nosotros, los que vamos practicando el idioma de este país. Primero el abecedario, ahí va uno, A, B, C, E, y ahí va uno. Y después, y por ahí va. Pero así lo van adiestrando. Igual en la obra de Dios va. Lo va enseñando según cada versículo. Y quedamos bien entendidos. Hoy vamos a ver la obra de Jesucristo para la humanidad. Efesios capítulo 1, verso 7. Lo leemos
En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Padre y buen Dios, gracias. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Permite que tu gracia nos hable en esta hermosa mañana, Dios, porque queremos aprender más de ti y menos de nosotros. Háblanos al corazón y permítenos poder contener tu palabra en nuestras vidas. Lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La obra de Jesucristo para la humanidad. Hablando a esta población, hermano, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención por su sangre. El día de ayer estudiábamos cómo Pablo le instruía a los romanos y decía que todos habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. No habían pasado el examen. En su palabra, eso es lo que hablaba Pablo. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es como que alguien le diga, hermanos, que nosotros estamos bien acomodados y creemos que nuestros padres son nuestros padres, pero que es el día de mañana le dice, vos no sos mi hijo. Imagínense la sorpresa que lo llevaríamos. No sos mi hijo. Una sorpresa fatal, hermanos. Entonces, la Biblia enseña que por la naturaleza pecaminosa del hombre, porque la Biblia sí dice que somos más dados a hacer el mal, y ayer hablábamos que lo malo, hermano, no cuesta hacerlo, no cuesta. Solo salimos a la esquina y ya estamos mal. Lo malo no cuesta hacerlo. No cuesta hacerlo. Entonces dice aquí esta palabra que leemos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y ayer hablábamos, hermanos, que todos los pecados son perdonados a través del sacrificio de Jesús. Así hablábamos ayer. Hablábamos que si una persona es violadora, se convierte a Cristo, Dios lo perdona. Y él dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Es un pecado, hermanos. Podríamos decir, en los países que tienen pena de muerte, los matan. Podríamos decir eso nosotros. A veces los terroristas, hermanos, son condenados a la pena de muerte por sus hechos atroces que hacen. Pero si una persona, siendo de ese calibre, hermanos, se convierte a Cristo, le son perdonados. Porque Él es el que perdona. Mire la obra maravillosa que manifiesta. En este versículo podemos ver, hermanos, que ese Jesús que nosotros hoy proclamamos, declaramos, Él vino a hacer primeramente la voluntad de Dios. Cuesta hacer la voluntad de otro. Porque mi voluntad es el ligerito largo. Mi voluntad yo la hago rápido. Pero que lo pongan a mandarlo a uno, hermano, cuesta. Y entonces nosotros decimos, yo tengo mi propio negocio porque no quiero que nadie me mande. Y gloria a Dios porque tengan propios negocios. Que son emprendedores. Porque a uno no le gusta que lo manden. Pero Jesucristo, hermano, vino a hacer, primero, la obra que hizo, vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que todos los hombres fuéramos salvos, o la humanidad fuera salva. Jesucristo, hermanos, cuando ya se le iba llegando la hora, dice que le dijo a sus discípulos, estoy abatido hasta la muerte. Esa palabra fue de Jesús. Estoy abatido hasta la muerte. Y les digo, acompáñenme, vamos a orar. Acompáñenme a llevar esta carga, a llevar esta lucha, a llevar este dolor. Y dice que se fue con los discípulos. Y le digo, quédense aquí mientras yo voy y oro. Una hora pasó, regresó y los halló durmiendo. Y le digo, ¿cómo es posible que no han podido orar conmigo ni siquiera una hora? Y se fue otra vez, oró otra vez. Y dice que en la oración repetía lo mismo. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Tu voluntad, Señor. ¿Qué es posible? Yo no quiero, Señor, pero
¿Podría haber otra forma de salvar a la humanidad? ¿Y sabe qué? Papá se quedó silencio. Porque Dios aún sin hablar da las respuestas a nosotros. A lo largo él dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Una obra grande. Una obra maravillosa. Vino a ser la voluntad de Dios. También lo que vino a hacer como otra obra es compartió las buenas nuevas de salvación. Eso vino a compartir. No habló tanta teología como los predicadores que hoy somos. Habló, hermanos, las buenas nuevas de salvación. Pudo hablar, hermanos, de toda la teología del mundo, porque Él es el Dios que todo lo sabe. Pero se dedicó verdaderamente a hablar las buenas nuevas de salvación. Fácil, hermano, fácil su evangelio. Y les dijo a las multitudes, el reino de los cielos está entre vosotros, está aquí. ¿Y qué más les dijo? Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Eso se dedicó. Obra grande. No hizo difícil entender, hermanos, el camino que Dios nos ha trazado para llegar delante de su presencia. Y ese camino se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Obra maravillosa. También vino, no vino, hermanos, por los sanos, sino vino por los enfermos. Por eso vino. Por los que se creen que son buenas personas, por eso no vino Él. Por los que se creen que son hermanos que lo saben todo, por eso no vino. Ya que Dios dice, hermanos, que ve de lejos a los altivos y ve de cerca a los humildes, a los que quieren aprender de Dios. Pero los que creen que lo saben todo, por eso no vino. Eso es lo que dice la Biblia. Vino por los enfermos. Digo también que no vino por los santos, sino por los pecadores. Yo era uno de ellos. Yo era uno de ellos. Ya le he dicho, no, yo era uno de ellos. Pecador como usted no tiene idea. Embarrado en diferentes situaciones de la vida. Y a los 27 años, Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Él vino por los pecadores. Allí yo me incluí. Pero el día de ayer decíamos también, hermanos, si alguien dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Ya que con ver y oír nosotros pecamos. Con ver y oír. Eso es lo que manifiesta su palabra. Entonces la obra de Dios es que vino, hermanos, a compartir las buenas nuevas de salvación. Vino por los enfermos. Él nos buscó y nos llamó. Una obra maravillosa. Pagó nuestros pecados en sacrificio de cruz. Antes de expirar, ¿sabe qué dijo? Padre, no les tome en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. ¡Qué obra maravillosa! ¿Cómo pudo perdonar Jesús a sus verdugos? Nosotros no perdonamos. Incluso los discípulos que andaban con Él no eran tan perdonadores. Ya que cierta vez le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos como hizo Elías? Que oremos y que caiga fuego del cielo y que los queme. Y les digo, ustedes no saben de qué espíritu son, les digo. Amén. Ustedes no saben de qué espíritu son. Jesucristo digo, si yo quisiera le clamar a mi Padre y mandar una legión de ángeles y los termina todo. Pero Él no osó, hermanos, tener ese poder para destruir a sus enemigos, sino que bendijo a sus enemigos. Amén. Esa es la obra maravillosa de Cristo. Que aún en la cruz del Calvario, torturado, vejado, humillado, como nosotros no tenemos idea, hermanos, porque lo que se ve en las películas, eso solo es una película. Lo real, hermanos, fue crudo lo que le pasó a Él. Humillarlo espantosamente. Nosotros, hermanos, no aguantamos que alguien lo pegue un escupitazo en la cara. A Él dice que le escupieron su rostro. Aquí nosotros no lo podemos hacer. Inmediatamente dejamos de cristiano y ¡plao! Pero Él sí lo aguantó, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo pudo hacer. Entonces la Biblia manifiesta, hermanos, que antes de expirar en lo humano, digo estas palabras, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y también expresó otra palabra, consumado es.
terminado está. Hecho está. ¿Habrá otro sacrificio que nos salve? No, solo el sacrificio de Jesús salva. Solo el sacrificio de Jesús a través de su palabra. Si yo supiera que hubiera otra persona que hizo algo por mí para salvarme, yo lo sigo inmediatamente. Pero comprobado, ¿qué hizo con él? La Biblia nos enseña, hermanos, que la obra de Jesús es una obra perfecta. Lo expresó en la cruz del Calvario. Consumado es, terminado está, hecho está. Y por eso nosotros hoy somos seguidores de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque su obra es perfecta. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la obra perfecta. No hay más quiebras ni dobleces. Él expresó en su palabra. Nadie va al Padre sino por mí. Amén. ¿Por qué lo digo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a donde está Dios sino por medio de Él. Amén. Lo hemos dicho que no es por buenas obras, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Es una obra maravillosa Amén. que sigue vigente hasta el día de hoy. Una de las obras también que nosotros vemos en su palabra es la redención de pecados. El quitarnos del pecado, redimirnos del pecado, limpiarnos del pecado. Hermanos, aquellos que en algún momento fuimos agricultores, antes de sembrar, de hacer la siembra para cultivar maíz, frijol, trigo o los granos básicos, ¿qué hacíamos? Limpiar la tierra. Y una tierra limpia se ve bonita, hermano, preciosa. Igual, nosotros hemos sido limpios del pecado a través del sacrificio de Jesús. Es una obra grande que Él hizo. Dice su palabra, Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Aquellos que llegamos ya viejos a la obra de Dios, sabemos que las tinieblas lo hicieron tanto daño. Tanto daño. Y si aquí todos pasáramos a testificar que fuimos antes de Cristo, nos quedáramos con la boca abierta. Y esa ha sido mi hermana. Y tan honesta que se ve hoy, dijéramos. Pero mire, tan honesta que se ve hoy. Y esa historia que tiene, uy, qué bárbara. Por eso muchas veces decimos, hermana, fíjese que la niña cuando ella crezca quiere ser como usted, ni que se le ocurra a la niña. ¿Sabe por qué? ¿Sabe su historia? ¿Sabe su historia? Por eso, hermanos, porque sabe la historia. Que de repente yo quiero parecerme al pastor, ni se le ocurra. Si usted supiera la historia que yo tengo atrás, es seria, es tremenda. Pero hay alguien que dio la vida por usted y la dio por mí, es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Una buena historia. Colosenses lo dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hacían los antiguos para poder liberar de pecados a los pueblos de Israel? Dice que había, hermanos, sacerdotes que año con año expropiaban, o dice que rociaban sangre de animales para redimir de pecados a la nación, año con año. Y lo hacían, hermanos, y creían que todos eran salvos. Y que los pecados desaparecían y comenzaban un año nuevo, un año diferente. Pero hoy en día solo necesitamos la sangre de Jesús para el perdón de pecados. Amén. Lo dice la Biblia. Así es. Entonces, una obra maravillosa que no pueden hacer los hombres. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los redimen, los quitan, los limpian. Los echan chelitos, decimos nosotros. Los blanquean. Y ayer decíamos eso. Si tus pecados fueran negros como, si fueran rojos como, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Como blanca lana. Qué maravilloso es Dios. Pecados negros, pecados rojos son emblanquecidos con la sangre de Jesús. Amén. Obra maravillosa.
Por eso los sentimos limpios, porque vemos que esa sangre sí tiene poder. Con su venida, hermanos, su presencia y su palabra nos permite salir de las tinieblas a la luz admirable a través de la sangre de Jesús. Con su venida. Hemos dicho con su venida, con su presencia y con su palabra. Hoy fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Con la venida de Él. Porque dice la Biblia que antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos por caminos de oscuridad. Eso es lo que pasó en nuestras vidas. Y no nos dejaron buenas experiencias. Su sangre nos ha, hermanos, redimido del pecado. Y por eso esta es la obra que solo Jesucristo pudo hacer por la humanidad. No ha habido otra persona. La muerte de Esteban, hermanos, que es el mártir, como iglesia, como creyente, nos sirvió, hermanos, para que nuestros pecados fueran redimidos. Lo mataron y usted lo sabe. Pero aún esa muerte, ese sacrificio, no valió para que usted y yo fuéramos salvos. Solo el sacrificio de Jesús. Amén. Solo el sacrificio de Jesús. Obra maravillosa es, hermanos, que Él intercede por la humanidad. Intercede. Hoy en esta iglesia que Dios sigue levantando y prosperando, hay un ministerio que le hemos llamado Ministerio de Intercesión. Que oramos por las peticiones, por el poder de Dios. Oramos por la reestructuración de la iglesia, por la unión de las familias, por restauración de hogares, por sanidad, que toda contienda se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Hay un ministerio que intercede. Y las hermanas que necesitan, tienen un problema, están pasando algo en su vida, hermano, mandan a ese ministerio las peticiones. Dicen, yo quiero que me ore, hermano. Yo quiero que ore por esto, que me ayude esta oración. Un ministerio de intercesión. Pues una obra maravillosa que Jesús hizo por la humanidad es que intercede por la humanidad. Intercede. Qué bueno cuando alguien intercede por uno, ¿verdad? No te preocupes, dice. Yo voy a interceder por vos. Yo te voy a echar la mano. Yo te voy a echar la mano. Y qué bueno cuando uno recibe una persona así. Amén. Que uno tiene su problema y dice, déjeme echar. No se preocupe. Yo sé a quién hablarle. Dice, hola, ¿qué tal? Fíjate que mi hermano tiene un problema. ¿Crees que me echa la mano? Sí, yo te lo echo. Está intercediendo. Dice, mira, ya se solucionó. Le estaban colmando de más los biles. Fíjate que te los van a bajar porque habían equivocado. Intercedió. De 800 lo bajaron a 500. Ya 300 de intercesión. Es bueno. Ese es interceder. Jesucristo quizás no intercede por nosotros cuando tenemos una deuda que nosotros la adquirimos voluntaria o involuntariamente. Pero sí intercede delante de Dios por nuestros pecados. Amén. Sí intercede. Es una obra maravillosa. Primera Juan capítulo 2 versos 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, es como una advertencia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene. Mire qué maravilloso. Entonces no más de aquí sacamos y vamos a pecar, ¿verdad que no? Porque dice que no ocupemos la libertad como para pecar, amén. No podemos usar la libertad como para pecar. Yo peco y tengo un abogado. No se puede tampoco. No se puede. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y caemos en el pecado, ya no más. No es punto y coma, ni es punto, sino es punto y aparte. Entonces la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es? Jesucristo el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Esa es la obra que Jesucristo hace. Esa es la obra maravillosa que Él intercede por la humanidad. Dice que no solo por nosotros, sino por todo el mundo. Amén. La pregunta que yo me hago es, hermanos,
aquellos que hemos estado, aún siendo cristianos, hemos estado embarrados en graves pecados, ¿por qué seguimos vivos? ¿Sabe por qué? Porque Jesús intercede delante del Padre para que aún no nos quite la vida. Gloria a Dios. Y tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Por eso estamos todavía aquí vivitos. No por recuerde, hermano, la semana pasada donde estábamos metidos y qué estuvo haciendo. Recuérdese. Uy, me vio el hermano y dice, no, yo no lo vi. Pero Dios lo ve todo. Amén. Y por eso nos trae esta palabra el día de hoy. Dice que si alguno cometió pecado, abogado tiene. Dice. Hermano, aquí uno para poder tener sus papeles, ¿qué le piden? Un abogado. Y si no tiene abogado, dice que el gobierno se lo pone, uno de oficio, ahí se lo pone, vaya, te voy a ponerles, solo para que te represente. Hermano, también como iglesia, como hijos de Dios, si pecamos, abogado tenemos. Y por eso podemos decir todos los días, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí me ayudó. No, porque ayer yo ya no podría estar. Pero hubo alguien que estuvo intercediendo por nosotros y es Cristo Jesús. Esa es la obra maravillosa. Ese abogado que no se equivoca, ese abogado que es fiel. También la obra de Jesucristo, hermanos, nos da salvación por medio de la fe en Él. Nos da salvación por medio de la fe en Él. Muchas veces a nosotros nos cuestionan. ¿Y vos por qué decís que sos salvo? ¿Por qué recibís a Jesús? ¿Estás loco? Les? Pero tenemos fe que somos salvos, amén. Tenemos fe. Oímos la voz de Él, te perdono. Nunca le hemos oído, pero ya está escrita en la palabra de Dios. Y si nunca hemos oído la voz audible de Dios, leamos la Biblia en voz alta, hermano. Hoy oí la palabra, mire lo que me dijo. Te perdono. Te perdono. Ese es Dios grande y poderoso. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se. Eso dice la Biblia. Entonces, nos da la salvación por medio de la fe en Él. Eso dice la Biblia. Y yo como creo esta palabra, así como creo cuando me instruyeron, hermanos, en el ámbito académico, que me enseñaron de números. Creí las fórmulas que me daban y me funcionaban. Creí al profesor. Como contador nos enseñaron, hermanos, la ley de la partida doble. No hay debe sin su haber, ni cargo sin su abono. Yo aprendí eso. Y le creí y cabal me daba, mi cabalito. ¿Por qué? Creía al instructor. Y si creo a un instructor, hermanos, material, a un instructor secular, ¿por qué no creer al instructor como es la santa palabra de Dios? Amén. Que sí funciona para nosotros. Amén. Sí funciona y lo dice, porque por gracia sois salvos. El día de ayer decíamos que Jesucristo es la mejor ofrenda de Dios para el perdón de nuestros pecados. Entonces, por gracia sois salvos, no dice, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Hermano, ¿y quién, hermanos, no le gustan los regalos? Aunque no esté cumpliendo años, le gustan los regalos a uno, sí, ¿verdad? Digan que sí, hermano. Sí, aunque no esté cumpliendo años, mira, te traje este manguito, ay, gracias, y te lo regalo, le dice. A todos nos gustan los regalos. El mejor regalo que podemos tener es, hermanos, es el regalo de la salvación, que es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que usted y yo hacemos, sino que es por lo que Jesucristo ya hizo. Esa es una obra grande que Dios ha hecho para nosotros. Nuestra salvación es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nada bueno hicimos para merecer la salvación, ya que está escrito, hermanos, que solo a través de Jesucristo hoy somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por medio de la fe. Amén. No es por buenas obras, ya que su palabra dice que no es por buenas obras para que nadie se gloríe.
¿Y qué más dice la palabra de las buenas obras de los hombres? Que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, como trapo sucio, que se ocupa para limpiar el baño, hermanos, allí, la cocina toda grasosa. Así dice que son nuestras buenas obras delante de Dios, para que nadie se gloríe. Pero yo me lo merecí porque yo era bueno. Nadie es bueno. Si bueno es alguien, es nuestro Dios Todopoderoso. Qué obra maravillosa hizo Jesús por nosotros. Que no es por nuestras buenas obras, es por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Esa es una obra grande, hermanos, que Él hace para nosotros. También una obra maravillosa es la dicha del perdón, sentirse perdonado. Cuando uno se siente perdonado, se siente libre. 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 Cuando uno se siente perdonado, siempre hay como un peso de conciencia en nuestras vidas. Recuerdo, hermanos, que hace unos par de meses le hablé a una persona. Le dijo, mira, fulano de tal, quiero hablar porque quiero hacer esto y esto con tu persona. ¿Sabe qué me dijo? Tío, él me dice tío. Tío, me dijo, no me debes nada. ¿De veras? Sí, me dijo, no me debes nada. Y yo queriéndole pagarle. Mire, tío, no me debes nada. Entonces me quitó ese cargo de conciencia, me sentí libre. Y la Biblia nos dice, hermanos, que la dicha del perdón, sentirlos libres de lo que ayer cometimos. Y poder levantar la cara delante de Dios y delante de la gente, amén. Sentirlos libres. Claro, va a haber un dedo acusador que los va a recordar el pasado, los va a recordar el ayer, pero el ayer es borrado con la sangre de Jesús si hoy venimos a Cristo. Ese es borrado con la sangre de Jesús. El ayer es borrado. Nuestros malos actos y acciones es borrado con la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le quisieron reconocer, más a los que le quisieron recibir, a los que quisieron conocerle, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y si usted le recibió en su corazón, usted es hijo e hija de Dios. Amén. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque esa es la dicha del perdón. La dicha del perdón. Salmos capítulo 32, versos 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, cuya rebeldía, cuya desobediencia, porque aquí vemos muchos que hemos sido grandes desobedientes, hermano. Que si los llevan de la mano, aún así los perdemos, hermano, aún así los perdemos. Eso es duro todavía. Entonces la Biblia dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No culpa de iniquidad. Hermanos, si Dios lo sabe todo y sabe que somos malos, dice que aquí no los culpa. ¿Por qué? Porque tenemos la dicha del perdón a través de Cristo Jesús. Tenemos la dicha de ser perdonados, de que Dios los vea limpios. Y nosotros muchas veces nos hemos pegado unas grandes ensuciadas, hermanos. Ensuciadas, bárbaras, que los lavamos una vez y otra vez y no, así como las lavadoras de acá. Mi esposa me dice, mire Grego, me dice, siempre una prenda nos sale bien sucia. Es que agarra la suciedad de los demás, le digo yo, la vuelve a meter, solita la mete. Porque cada quien sabe cómo está delante de Dios. Pero fiel es justo Él para perdonarlos y limpiarlos de todo pecado. Amén. Ese es Dios. Esa es la dicha del perdón. También nos permite un nuevo comienzo. Nos permite comenzar de nuevo. Y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que Jesucristo marcó la diferencia de toda la humanidad. Y decimos, antes de Cristo y después de Cristo. Ahí lo toman como punto central, como punto de partida. Antes de Cristo y después de Cristo. Lo dicen los cristianos y le dicen los no cristianos. Lo dicen los estudiosos de otras culturas, dicen antes de Cristo o dicen antes de Mahoma y después de Mahoma. No lo dicen.
No lo dice. Dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué dirán eso? ¿Qué tan importante será Cristo? Él es importante porque Él es el dador de la vida. Porque Él es el salvador del mundo. Por eso es importante Él. Obra maravillosa. Nos permite tener un nuevo comienzo. Salmos capítulo 103, verso 12. Dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Punto de partida. Nunca, hermanos, el oriente se va a juntar con el occidente. Nunca. Cada vez se van a ir alejando más y más y más. Es el punto de partida. Si usted y yo hoy somos cristianos, Dios cada día los va alejando más del pecado, más y más y más y más y más y más. Más y más, así es un punto de partida. Por eso, hermano, Jesucristo hizo una obra que nos permite un nuevo comienzo. A mis 27 años Dios me permitió un nuevo comienzo. Y cada vez me fui alejando más y más y más y más. Los primeros días para mí como cristiano fueron muy difíciles. Porque venía, hermanos, de un mundo desconocido, conocido por mí. Un mundo de maldad, un mundo de rebeldía, un mundo de pecados, hermanos, con amigos igual o peores que yo. Pero hubo un punto de quiebre, y es cuando Jesucristo tuvo misericordia de mí. Amén. Y alejó cada vez más. Y dice la Biblia, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Punto de partida. Nos permite iniciar de nuevo. Es decir, este es el punto de partida. Y de ahí para allá puedo decirle, todo ha sido diferente. ¿Ha sido difícil? Claro que sí. Pero ha sido un nuevo punto de partida. Lo que antes me gustaba hacer, dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo. Lo que antes me gustaba practicar, lo dejé de practicar. Y tantas cosas. Lo que antes me gustaba hablar, lo dejé de hablar. ¿Por qué? Un nuevo comienzo. Porque Dios dice, hermanos, en esta palabra, que nos da un punto de partida. Dice que está tan lejos el oriente del occidente y jamás se van a juntar. Y Dios es fiel, que nos permite un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. Esa es una obra maravillosa que solo Él puede hacer. También, obra maravillosa es que intercede por el perdón de la humanidad. Intercede por el perdón de la humanidad. Ya lo dijimos una vez. Pero quiero sustentarlo y respaldarlo más con esta palabra. Que intercede por el perdón de la humanidad. Lucas 23:34 nos dice, Jesús decía, Padre, perdónales. No saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Pero lo que quiero recalcar es esta palabra. Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Hermanos, los que crucificaron a Jesús no eran locos. Era gente cuerda como ustedes y como yo. Sí sabían lo que estaban haciendo. Sí sabían lo que estaban haciendo. Pero Él, en esa cruz, expresa estas palabras. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir con la obra que Jesús dice que es? Intercede por la humanidad. Ellos sabían. Sin embargo, Jesús, en lugar de injuriar maldición para ellos, proclamó bendición para ellos, perdón de pecados. Y les dijo, papá, perdónalas. No saben lo que hacen. Así clama el Espíritu que hay en nosotros delante de Dios. Nuestra alma, cuando la metemos en un pecado, hermanos, dice que gime con sonidos indecibles. Que usted ni yo, hermanos, no podemos concebir. Pero muchas veces hay una conciencia que nos acusa a nosotros. Y cuando esa conciencia nos acusa, es necesario venir a la presencia de Dios. Es necesario venir a la presencia de Dios. Ya que en Él encontramos perdón. Ya que Jesucristo en su palabra dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una obra maravillosa. Los toma como ignorantes a nosotros. ¿Para qué? Para beneficiar la vida de cada persona. Para que los juicios de Dios no caigan sobre nuestra vida. Y dice, perdónales
porque no saben lo que hacen. Maravilloso es Dios, hermanos. Qué obra maravillosa la que Dios hace. Termino con este versículo, hermanos, que también obra maravillosa que nos hace es, nos da vida eterna. Es obra maravillosa de Él. En ninguna otra deidad vamos a encontrar la vida eterna. No hay ninguna otra deidad que nos dé la vida eterna. Solo es a través de Jesucristo. Juan 3:15 nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la obra que Jesús hizo. Danos vida eterna a través de su muerte. Él se dejó, hermanos, manipular. Él se dejó torturar. Él se dejó vejar. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Lo pagó en la cruz de Calvario. Y con ese pago usted y yo hoy tenemos derecho a la vida eterna. Aprovechemos la vida eterna que Dios lo da. Aprovechemos el sacrificio, hermanos, porque la obra de Dios es buena para cada uno de nosotros. Nos ponemos en pie y adoramos a Dios por este hermoso tiempo que nos permite. Padre bueno, gracias.